Las interacciones antagonistas como la depredación, la competencia y el parasitismo se han estudiado desde distintos enfoques, como es el ecológico y el evolutivo. En el enfoque ecológico se evalúan las respuestas a corto plazo que están determinadas por las características actuales de los interactuantes. Y en el enfoque evolutivo se evalúa el resultado a presiones evolutivas, consecuencia de las interacciones entre los ancestros de las especies interactuantes. Si nos ponemos a pensar de qué forma se han estudiado las relaciones antagonistas, pues tenemos varios ejemplos. Entre ellos está el comportamiento. Y, por ejemplo, a nivel territorialidad, se ha evaluado el comportamiento entre especies dominantes y subordinadas. Incluso en el parasitismo también se puede evaluar el comportamiento, ¿no? Que, por ejemplo, hay especies de parásitos que modifican el comportamiento de su hospedero para que el parásito pueda continuar su ciclo de vida. Un ejemplo es el de un hongo llamado Ophiocordyceps unilateralis que se desarrolla en las hormigas carpinteras tropicales. Este hongo las manipula hasta lograr las condiciones ideales para su reproducción. A estas hormigas se les llaman las hormigas zombies, puesto que ellas pierden el control de sus movimientos y de todo lo que hacen, ¿no? Por otro lado, también tenemos un ejemplo de comportamiento en la herbivoría y se llama alimentación selectiva. En este caso se ha documentado, sobre todo en los monos aulladores, que tienen la capacidad de discriminar entre las plantas individuales para solo ingerir aquellas que tienen concentraciones bajas de sustancias defensivas. También en la restauración ecológica son importantes las interacciones antagonistas y se ha hecho un estudio para la restauración ecológica y para evitar la propagación de plagas o controlarlas. Un ejemplo es que alrededor de 1840 en Australia se introdujo una especie de nopal que no existía en ese país. Los nopales se desarrollaron rápidamente y se extendieron en las praderas y bosques australianos, convirtiéndose en una grave plaga. Para controlar esta plaga, ya que ningún método que tenían era efectivo, en 1925 introdujeron una población de larvas de Cactoblastis cactorum, que es la polilla del cactus, y esta especie se alimentaba del nopal, de esta especie de nopal en específico, y fue un método bastante útil para controlar esta plaga. En la dinámica de poblaciones, un acercamiento a las interacciones por competencia por alimento o espacio es el modelo de Lotka-Volterra. Estos modelos incorporan interacciones entre depredadores y presas y fue propuesto en 1925 por el biofísico americano Alfred Lotka y en 1931 por el italiano Vito Volterra. En este modelo solo existen dos variables, que es el tamaño poblacional de la especie depredadora y de la especie presa, que dependen únicamente del tiempo. Otra forma de estudiar las relaciones antagonistas es a través de redes de interacciones. En este caso, se hace un listado de los parásitos y de los hospederos. Con esta información se pueden obtener datos importantes sobre cómo se desarrollan los parásitos en diferentes, por ejemplo, épocas del año, bajo qué condiciones abióticas. Y también tiene utilidad para estudiar a los parásitos y a sus hospederos a nivel evolutivo. En el enfoque evolutivo también se han hecho varios trabajos, ¿no? Aquí, por ejemplo, les puedo nombrar un ejemplo que es la diversificación evolutiva de la morfología de la especie territorial, así como de las otras especies afectadas, ¿no? Específicamente en colibríes territoriales, estos tienen
un menor tamaño de cuerda alar que las especies que establecen rutas de forrajeo, ya que la selección para la velocidad y la capacidad de maniobra en encuentros aéreos ha favorecido la evolución de las alas relativamente cortas en colibríes territoriales. También las plantas han creado defensas contra la herbivoría, ¿no? Entre ellas podemos encontrar la protección mecánica, la reducción de la digestibilidad, las toxinas y los terpenos. Otro enfoque que se le ha dado a las interacciones antagonistas a nivel evolutivo surge a partir de la teoría evolutiva del juego. Esto surgió a partir de un interés teórico en los factores que influyen en la agresión y dominancia animal, y se originó a partir de los análisis de la teoría de juego realizados por Maynard, Smith y Price. A partir de estos análisis se generaron hipótesis y predicciones sobre los beneficios de la dominancia y la territorialidad, así como de las reglas y señalizaciones que los contendientes en este tipo de interacción deberían mostrar tras ser moldeadas por la selección natural y la selección sexual. Ya entrados en este tema, la territorialidad presenta algunos aspectos que son importantes de entender en cuanto a las hipótesis de por qué difieren los individuos dominantes y los subordinados en una situación de contienda. En la territorialidad, los conflictos se dan con frecuencia cuando los individuos de la misma o diferente especies tienen necesidades muy similares en cuanto a bienestar, supervivencia y reproducción, pero la demanda de estos recursos excede a los existentes. La territorialidad es una forma de dominancia social y se compone por dos tipos de individuos, que es el subordinado y el dominante. La agresión territorial es un comportamiento crucial que se da en todo el reino animal. Su función es el acceso a recursos limitados como a parejas receptivas, sitios de anidación, alimentos y refugio. Es interesante destacar que uno de los hallazgos más importantes para la ecología conductual es el hecho de que el dueño de un territorio usualmente gana las contiendas contra los intrusos. Análisis teóricos de las contiendas animales han propuesto tres tipos de hipótesis para este hecho, y es que el dueño del territorio tiene un mayor potencial de adquisición de recursos, esta es una mayor capacidad de lucha. El dueño del territorio le da mayor valor al recurso impugnado, o simplemente el dueño del territorio gana porque llegó antes, ¿no? Es el dueño del territorio antes que el intruso. Entonces, la intensidad de una pelea está relacionada con el grado de asimetría. Entre mayor sea la asimetría, menor será la intensidad de una contienda. La hipótesis del potencial de adquisición de recursos dice que los residentes adquieren y mantienen territorios debido a que son de mayor calidad intrínseca que los no residentes. Esto es evidente con las diferencias de tamaño, las vocalizaciones y señales visuales, como por ejemplo la ornamentación o el color. La duración de las contiendas disminuirá a medida que las diferencias entre contendientes se incremente, porque las asimetrías son más fáciles de detectar. Entonces, un individuo que no tiene la suficiente capacidad de lucha no va a arriesgar su energía y tampoco va a arriesgarse a un daño físico cuando sabe que su contrincante tiene mayor fuerza, tiene una mayor capacidad de lucha. En la hipótesis del valor del recurso, nos dice que los dueños de los territorios tienen más que ganar en su área que los intrusos. El valor potencial del territorio para los residentes los hace luchar más fuerte por el territorio, por lo tanto, los intrusos se resignan. Esto es, el dueño de un territorio que ha invertido tiempo y energía en la exploración del territorio, estableciendo límites con los vecinos, construyendo un nido, puede sufrir una gran pérdida en su adecuación en comparación con otro intruso. Por lo tanto, va a luchar más fuerte por defender su territorio, porque no se lo quiten.
Por otro lado, las tácticas empleadas en encuentros agresivos pueden cambiar en el transcurso de la temporada de reproducción como resultado de los cambios en el valor percibido de los recursos para los concursantes. Por ejemplo, la protección de un sitio de anidamiento es mucho más importante al inicio de la temporada de anidación que al final. Entonces, ya cuando se acerque el final de temporada de reproducción, ya no se va a invertir tanto tiempo en la defensa de un territorio de anidamiento. Y por último, tenemos la asimetría no correlacionada. Esta hipótesis nos dice que las contiendas por los recursos pueden resolverse por convención arbitraria, como el primero en llegar gana y el último declina. También se podría entender esta asimetría si los propietarios son capaces de defender sus territorios por mucho tiempo, lo que implica una alta probabilidad de éxito para los propietarios en contiendas territoriales, y si el propietario gana más a menudo, también cuando no hay diferencias en la capacidad de lucha entre los concursantes y dan un mismo valor al recurso que está en disputa. El reino animal provee varios ejemplos que van desde erizos de mar hasta mamíferos, del hecho de que los individuos que llegan primero a un territorio parecen tener una ventaja de la residencia previa cuando compiten por los recursos de dicha área. Entonces, los individuos que llegan primero tienen más probabilidades de ganar una contienda, o la propiedad de los recursos no se disputa. Se han hecho diversos estudios que explican experimentalmente cómo es que los dueños de los territorios, simplemente por llegar antes que otro individuo, tienen más probabilidades, o de hecho siempre ganan por su territorio sin la necesidad de disputas físicas. Por ejemplo, las disputas físicas se dan cuando el intruso piensa que es su territorio, y esto lo han hecho de manera experimental. Por ejemplo, con el ave Parus major, que establece territorios, han quitado a los dueños de territorios y los regresan cuando ya ha sido ocupado nuevamente su territorio. En ese caso sí se dan interacciones, se dan disputas, ¿no? Porque ninguno de los dos individuos sabe que ya no es su territorio o que es su territorio.